Hola a todas, a todos, bienvenidos al capítulo número 6. Es un capítulo especial porque lo llamé un capítulo Gold, un capítulo destacado. Ya llevamos 5 entrevistas, pero este capítulo es más simbólico y un poco más importante del punto de vista más personal, debido a que voy a tener la suerte, gran suerte de entrevistar a uno de mis ídolos científicos eh, chilenos. Los ídolos en vida son bien importantes destacarlos porque es bueno educar a las personas de qué es lo que están haciendo los científicos, sobre todo chilenos, y cuáles han sido sus aportes. Y esa es la idea de este programa, que aparte que ustedes puedan saber a qué se dedican ciertas personas, también reconozcan que hay profesionales chilenos que lo hacen muy bien, les gusta lo que hacen, son exitosos y son bien esforzados en su profesión, que eso es una de las cosas que más se destaca en estos capítulos. Antes de presentar a nuestro invitado, que como les dije, uno de mis ídolos en vida que tengo, quisiera presentarles nuevamente, igual que en el capítulo número 1, este diseño, esta polera, que es la luna creciente, ustedes la ven al revés, es un diseño que está pintado a mano, donde este diseño eh, lo pinta una amiga mía, Valesca, la Vale, que tiene su Instagram como art-beamin. Esta polera no se encuentra en ningún lado. Es una pintura a mano donde ella invierte mucho tiempo en hacer cada polera o cada vestimenta eh, con características de astronomía. Y cuando yo la vi me enamoré de esta polera. Entonces inmediatamente me contacté con ella y me hizo este obsequio. Lo quiero destacar porque ella me la regaló. Y la gracia que tienen estas poleras, ahora a lo mejor no puedo hacerlo con mucho, después falta este video también para poder explicar por qué pasa esto. La gracia de estas poleras que hace solo Vale, porque no lo he visto en ningún otro Instagram, es que cuando uno acerca una luz ultravioleta, hay ciertos rasgos de la pintura, por ejemplo, si ustedes se fijan ahí en esa estrellita, hay ciertos rasgos que quedan iluminados. ¿Se fijan? Entonces la gracia de esta pintura es que cuando uno le va acercando o le va estimulando energéticamente con una luz ultravioleta, se va quedando en la oscuridad y se va detallando con más colores. Entonces es una polera fluorescente, que en la noche se ve cuando uno la ilumina con ultravioleta y puede durar harto rato esta polera iluminada sin molestar, obviamente, en alguna observación astronómica. Así que es una polera muy linda y tiene muchos diseños. Así que recomiendo seguirla. Ya vamos a... Les quiero explicar por qué pasa esto, por qué las pinturas hay algunas que sí, otras que no. Tienen esta característica que es una característica física y que podemos hacer un Reels entretenido en base a lo que es arte y ciencia. En este caso, arte y astronomía. Bien, saludar como siempre a todos los que me ayudan en este proyecto. Más bien a poder masificarlo, a poder interesarse en un área que es la educación y que es la vocación de nuestros jóvenes. Y para eso me gustaría siempre nombrar a los que me están apoyando constantemente, que son eSponsor, que es la marca que me regaló la página web que tengo ahí en mi perfil, que eso es súper importante porque cuando uno necesita subir material, necesita una página que tenga todas las aplicaciones posibles. Así que eSponsor se colocó con la página para que yo pudiera divulgar ciencia. También está el núcleo de física de la materia activa, que con ello estoy trabajando en las redes sociales, en lo que hacen los físicos y las físicas que están ahí en ese núcleo, para poder mostrar a las personas qué es lo que realizan. Así que para eso vamos a hacer un concurso. Ya la próxima semana voy a ir subiendo estos videos en donde van a participar estudiantes, alumnas de enseñanza media, para que vean qué es lo que están haciendo las físicas puntualmente en ese núcleo milenio. Se llama núcleo milenio de la materia activa. Siempre le doy las gracias a Pilot, que me ha podido subvencionar, no una vez, varias veces, en la parte de los plumones, que yo soy uno de los profes que escribe harto en la pizarra. Mi alumno ahí, si hay alguno por ahí, lo sabrá.
con los esquemas y todo, porque la física se tiene que enseñar de esa forma. Y por eso yo siempre agradezco que se hayan colocado con plumones, que son muy necesarios, con lápices, con más recarga de plumones, que eso también para los profesores me entenderán ahí que es súper importante mantenerlo. Así que agradezco siempre a Pilot por su ayuda, a la empresa Move Air, que es una empresa principalmente de personas jóvenes, personas que quieren de alguna forma emerger de forma independiente en sus profesiones. Y por eso la destaco, porque cuando hicimos la reunión era yo el más viejo de todos. Y ellos se destacan por ser jóvenes emprendedores para que haya una empresa que aporte a la sociedad. Ellos están con el tema de los purificadores de aire y las freidoras al aire, y que también estamos realizando unos videos bien entretenidos para que ustedes sepan para qué sirve, sobre todo ahora en la época que hoy, y de hecho eso vamos a conversar con nuestro invitado en una hora más aproximadamente, comienza la primavera. Por lo tanto, ahí vamos a tener una justificación también de por qué es necesario en algunas casas, como en la mía por ejemplo, de que necesitamos un purificador de aire para no tener esas alergias que siempre vienen en primavera. Quiero también dar las gracias a Alfa Aldea, que también es un centro turístico astronómico que se encuentra en Vicuña y tiene en su programa que se llama Alfa Aldea Escolar una actividad muy bonita que pueden postular los profesores de todo Chile. Ellos se pueden mover desde Vicuña a cualquier parte, que ustedes lo puedan conectar con ellos, ya sea en su Instagram o también en su página web o en su mail, para que los profesores pudieran hacer un encuentro astronómico en Vicuña o en su colegio. Así que ahí les dejo el dato, porque Alfa Aldea Escolar es uno de los pocos centros turísticos que se dedica mucho a lo que es la difusión, la educación, y lo bueno es que de forma gratuita algunas cosas, la mayoría de las cosas. Entonces por eso es interesante que ahí los profesores lo puedan, los profesores de ciencia, de los más chiquititos, lo puedan también tener en cuenta, ¿ya? Y por último, bioquímica.cl, que son quienes me aportaron con un set tienen un set muy entretenido de lo que es eclipses solares. Como ahora viene ya la última parte, entramos a la primavera, la última parte de los contenidos de física, tanto en primero como en segundo medio, se ven esa materia. Vamos a explicar en qué consiste este set, y así podríamos de alguna forma capacitar a los profesores para que pudiesen pedirle al colegio que se los compre, o ustedes mismos, porque lo van a tener siempre, y que es un set muy bonito. Y bioquímica.cl aparte vende otro set para otros profes de ciencia. El dato se llama Alfa Aldea Escolar. Si ustedes ven la foto que subo generalmente de cada entrevista que tengo, siempre coloco los sponsors abajo. Así que ahí a cada uno lo pueden seguir, también están etiquetados para que puedan aprovechar todo lo que están ofreciendo estas empresas que gentilmente me están apoyando en este proyecto. A ver, nuestro invitado de hoy es un invitado Gold, como le puse yo, un invitado súper importante, porque es un científico y es para mí uno de los más reconocidos, si no a lo mejor puedo decir él, o dentro de los 3 científicos mejores de Chile, en donde nos va a acompañar y nos va a explicar cosas muy entretenidas acerca del universo, de la astronomía, pero también acerca de su vida personal, de cómo llegó a amar esta rama de la ciencia y qué es lo que hizo para eso. Su nombre es Mario Amuy. Mario Amuy Quackenhat. Espero haber dicho bien el segundo apellido. Mario Amuy es un científico chileno. Él estudió licenciatura en física y un magíster en física en la Universidad de Chile, para que posteriormente hiciera un doctorado en astronomía en la Universidad de Arizona. Así que ahí tenemos la parte académica, que de ahí le vamos a preguntar nuevamente cómo fue este camino para llegar a ese doctorado. Y quizás una de las cosas más importantes que tiene en su currículum, porque no alcancé a colocar todo lo que ha hecho, es que es uno de los premios nacionales de ciencias. Él fue el Premio Nacional de Ciencias Exactas en el año 2015. Por lo tanto, me siento muy orgulloso de poder entrevistar a este tipo de científico que ya
tiene varios premios, pero ya ganó el Premio Nacional de Ciencia, estamos hablando de otro nivel. Pero más que nada eso, porque es una persona muy humilde, también ha escrito libros. Ha escrito 4 libros, uno acompañado de José Massa, que me imagino que varios lo conocen también, y que ha trabajado con él directamente. Entonces, todas esas cosas les vamos a preguntar y vamos a tratar de que ustedes también lo conozcan. Mario Amuy es su Instagram para que lo puedan seguir también y que nos pueda empapar también de este conocimiento de lo que es la ciencia, la física y también la educación, porque también él hace clases. Así que lo voy a buscar acá para poder invitarlo a la conversación. Vamos a ver dónde está. Buscar. Mario Muy, si alguien lo encontró por ahí, ahí. Ahí está Mario. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Hola, hola, bien. No, no se ve la pantalla, Mario. ¿No se ve mi Sí, imagen? su pantalla no se ve. ¿Estará al revés la cámara? A ver, intentémoslo. ¿Allí se ve? ¿No? No, se ve negro, negra la pantalla. A ver, vamos a ver si vamos a actualizar. Yo me veo, Uy, al menos y a en mi mí- celular, me veo yo y lo veo usted, obviamente. Ay, ¿por qué yo no lo veo? A ver, espérame. Voy a invitarlo de nuevo. ¿Ok? Ya, porque qué raro está. Porque yo lo veo solamente mi cara. Voy a desconectarme y voy a A ver, entrar de nuevo. ¿Le parece, ya, profesor? desconéctese, sí, para no perder el live. Desconéctese usted y yo lo invito de nuevo. ¿Ya? Ya, ahora sí, vamos a intentarlo de nuevo porque yo veía todo oscuro. Los demás me indicaban que los demás sí se ven, pero yo no lo veía. No sé si será mi conexión o alguien, ojalá me haya mandado una invitación y haya invitado a otra persona. Ya, vamos a esperar entonces que se conecte. Después esto va a quedar en el registro y después lo pueden volver a revisar. Y voy a invitar de nuevo. Si se conectó. Y ahí mandé la invitación de nuevo. Yo lo veo, profesor. ¿Me ve usted? Sí, a ver, no sé qué es lo que pasa. Mm, Estoy tratando de arreglarlo porque me dicen también en otro lado, voy a ver si lo puedo ver desde el computador. Me dicen que sí se ve, pero yo no lo logro ver desde mi celular. Mm, ya, ahora lo veo. ¿Sí? No lo veo del celular, lo veo del computador, pero eh, lo más probable es que quede grabado bien, eso espero. Ya, ahí sí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación, don Mario. No, gracias a usted, profesor Pablo. Encantado de participar en tu programa y con tus seguidores, que son muchos, Sí, veo. sí, hemos ido creciendo. Miren, Eh, principalmente lo primero que generalmente uno converso con mi invitado es que de alguna manera se presenten, qué es lo que hacen, de dónde son, que ya hice alguna presentación, pero, pero empezando con resumiendo todas las preguntas que me llegaron, eran casi iguales,
empezando por de dónde salió el tema de la astronomía, de la ciencia, pero principalmente desde su parte más personal, no tanto académico hacia arriba, sino que más personal desde chiquitito. ¿Qué pasó? ¿En qué momento a usted le gustó la ciencia? Sí, yo recuerdo que era bastante chico, yo creo que haber sido como los 9 años, que me interesé por el espacio debido a la carrera entre Estados Unidos y los soviéticos, los rusos actuales, por llegar a la Luna. Así que seguí muy de cerca los programas espaciales de ambas potencias, particularmente el programa Apolo, que como todos sabemos concluyó en 1969 con la gran proeza de llevar a seres humanos a caminar sobre la Luna. Y eso me motivó muchísimo por el espacio y por desentrañar esos misterios que hay allá afuera. Eh, Ahí a- tenía 9 años. sí, 9 años en el año 1969, cuando los astronautas norteamericanos caminaron sobre la Luna en julio de ese año. Y también me interesaban mucho los extraterrestres, como niño y soñador. Y me gustaba, me imaginaba cómo serían los extraterrestres, si existirían, cómo sería darle la mano a alguno de ellos. Así es que esas fueron algunas de las motivaciones por las cuales mi imaginación empezó a volar con el tema del espacio y la astronomía. El, yo vi la información que busqué en internet y todo lo que publiqué. Salía ahí que usted empezó muy joven a estudiar física a los 16 años y luego inmediatamente, un par de años, 3 años después, lo que es el magíster en física. ¿Podría más o menos explicar ese paso de lo que fue el colegio a la universidad? Porque como es 16 años, es muy joven. Sí. Y para que mis alumnos entiendan, o los estudiantes de ciencia media entiendan por qué en esa época se podía hacer eso, o qué pasó que usted eligió física y no había otra, o no eligió astronomía quizás, si es que existía. Sí, oye, estoy muy entretenido mirando las preguntas y los comentarios en el chat. Sí, sí, lo Y estoy vi guardando todo de ahí. Paulo, que no la puedo evitar, y me dice, ¿existen los extraterrestres? Buenísima Sí, pregunta. estoy guardando todas las preguntas ahí para decirle. Esa es la pregunta del millón. Queremos saber si estamos solos o no en el universo, Paulo. Y yo diría que tenemos la gran fortuna de estar viviendo en una etapa de la humanidad en la cual por primera vez tenemos los medios tecnológicos para abordar esa pregunta científicamente. La respuesta todavía no la tenemos. No hemos encontrado evidencia de seres extraterrestres, pero se está buscando y hoy día los telescopios que están instalados en Chile, los que se están construyendo en el norte de nuestro país y el recientemente lanzado telescopio espacial James Webb están justamente diseñados para estudiar planetas fuera del sistema solar y en particular estudiar sus atmósferas para ver si hubiera alguna evidencia química de actividad biológica. Así que una pregunta fascinante y quizás ustedes quienes están escuchando y ojalá yo pudiéramos tener el privilegio de poder ser testigos de ese momento en el cual la ciencia nos puede responder esa pregunta. Y respecto a la pregunta suya, profesor Pablo, bueno, terminé el colegio a los 16. Yo creo que mi madre quería enviarme pronto al colegio para que no revolviera tanto. Y eso me llevó a terminar un poquito antes que lo habitual el colegio e ingresar a la universidad a los 16. Eh, en marzo de 1977 fue eso. Y yo seguía con esta idea de mi infancia, de este interés por la astronomía, e ingresé a la Universidad de Chile a estudiar en lo que se llama hoy día, y en esa época también se llamaba así, el plan común de ingeniería. Y estuve 2 años en el plan común, estudiando física, matemáticas, y al tercer año ya tomé la decisión de optar por una especialidad, que en mi caso fue la física. No existía la posibilidad de hacer una licenciatura en astronomía, así que opté por lo más cercano que había al alcance, que era la física. Y
Y al cabo de 2 años hice un posgrado también en física, eh, pero en realidad, como ya le había comentado, mi verdadera vocación era la astronomía. Así que al momento de tener que elegir una tesis, un tema de tesis, me acerqué al Observatorio Cerro Calán en Santiago, de la Universidad de Chile, y ahí fui a conversar con los profesores para ver la posibilidad de hacer un estudio, una investigación en astronomía. Afortunadamente todos los astros se alinearon y al poco tiempo yo ya estaba en Cerro Tololo, observando en un telescopio profesional, de veras, eh, el cielo y los objetos de estudio para mi tesis de magíster en física. Eh, Hasta ahí llego por ahora, porque si no me podría alargar demasiado, profesor. Eso lo que también pudimos observar y que también me preguntaron en la historia, porque subí una historia antes con preguntas y ahí me llegaron varias. ¿Usted se especializó en la parte de lo que son las supernovas o nebulosas? Porque encontré las dos opciones, pero supernovas creo que son... Bueno, mira, mi tesis de magíster consistió en estudiar unos objetos muy interesantes que se llaman cúmulos globulares, que son como aglomeraciones bien redonditas de muchas miles de estrellas, de las cuales hay unos cerca de 200 de estos cúmulos globulares que son estas esferas de estrellas muy compactas que orbitan en torno a la Vía Láctea, que son parte de nuestra galaxia. Y yo no tenía pensado para nada, no estaba en mis planes estudiar la supernova. Y llegaron a mi vida por casualidad, unos 3 años después de haber terminado mi tesis de magíster. eh, Tenía un contrato para comenzar a trabajar en Cerro Tololo, ahí cerca de La Serena, y, y yo tenía que llegar a trabajar un 27 de febrero, en el año 1987, y se dio la casualidad de que un par de días antes explotara una estrella en una Mm. galaxia muy cercana, que llegó a ser tan brillante que se podía ver a simple vista, incluso sin la ayuda de un telescopio. Y ese era un evento extraordinario, inusual. Esos fenómenos, cuando una estrella explota, se llama supernova. Y la última, la supernova anterior, que había sido visible a simple vista, había ocurrido 400 años antes, y que lo había observado el famoso astrónomo Hannes Kepler en 1604. Entonces, tener una supernova al alcance de la mano prácticamente, por decirlo de una manera coloquial, eh, y otorgaba la oportunidad de estudiar la desintegración de estas estrellas con todo el instrumental moderno que había en Tololo. Entonces el director del observatorio Tololo, cuando yo llegué a las oficinas de La Serena, me dice: Mario, queremos aprovechar tu experiencia observando, mejor dicho, tu experiencia observacional, y que vuelques todos tus esfuerzos para estudiar esta estrella que está muriendo, que se está desintegrando. Y esa fue la razón totalmente casual, fortuita, por la cual eh, mi, me acerqué al mundo de la supernova. Y bueno, de ahí podemos hablar mucho más, pero esa fue la casualidad. Fue para mí literalmente un regalo caído del cielo. Sí, pues en realidad fue bastante coincidencia y justo cuando usted estaba haciendo el magíster y se lo pregunto porque de alguna forma yo dije al principio que usted era uno de mis ídolos porque no sé si todo el mundo tiene este libro, yo lo tengo. Este libro, para la envidia de todos también ahí, está autografiado por usted, el año 2020, que nos encontramos en La Serena, cuando fue invitado usted por una charla de los chiquillos de la CECHAC, parece que se llaman, sí, CECHAC, donde está Marisa. Claro, sí, estuve ahí Entonces, dando unas charlas ahí. ahí, sí, usted dio la charla magistral. Este libro, que no, ya ni se encuentra ya ahora en la librería, dice Supernova. Dice Supernova, está ahí el dibujo. Y también aparece que usted colaboró con el libro, dice José Massa. Los Claro. dos, usted trabajó, estudió, hicieron el libro juntos, siempre han estado trabajando juntos o fue solamente en este libro.
No, con José tenemos una historia de colaboración científica de larga data. Yo lo conocí a José Massa cuando él era un joven profesor que venía llegando de su doctorado en Toronto, por ahí por el año 1983, 84, cuando yo era estudiante de magíster en Cerro Calán. José era uno de los profesores jóvenes de la patrulla juvenil Ah, ahí nos conocimos y conocí su investigación en el tema de las supernovas, que él lo había traído, lo había importado desde Toronto y había desarrollado toda una línea mm, importante en Cerro Calán en el estudio de y descubrimiento de las supernovas. Y bueno, logré conocerlo, conocer su investigación en este tema. Y cuando en 1987 yo llego a trabajar a Tololo y ocurre este evento fortuito, que es esta supernova muy cercana, la primera en 400 años, eso me llevó a mí a estudiar supernova y al poco tiempo empezamos una colaboración científica bien ambiciosa, 2 años después, por ahí por el año 89, que consistía en buscar y descubrir supernovas sistemáticamente. Patrullar el cielo austral para descubrir supernovas y determinar si estos objetos se podían usar como faros cósmicos para medir distancia en el universo. Y ahí empezó una colaboración muy cercana con José y su equipo, el equipo de Cerro Calán, expertos en supernova. Ah, y bueno, ahí podríamos abrir un paréntesis muy largo sobre esa historia de colaboración. Y varios años después, cuando yo ya me integro a trabajar como profesor en Cerro Calán, en de la Universidad de Chile, por ahí por el año 2005, eh, por ahí aparece el tema de la publicación de libros de divulgación científica. Eh, y bueno, con José nos hicimos cargo de escribir este libro sobre el tema de las supernovas, del cual tanto José como yo ya éramos bien expertos. Y se publicaron otros 3 libros como parte de una misma saga. Hay un libro de María Teresa Ruiz que se llama Hijo de las Estrellas. Está sí, el libro Con Ojos de Gigantes de Felipe Barrientos y Sebastián López. Y el de Dante Miniti, que es sobre los Dante exoplanetas. Mindi. De ahí salió esta saga de 4 libros de divulgación científica que tuvieron mucho éxito, tuvieron muy buena aceptación en el público. Estamos hablando por ahí por el año 2009, o sea, han pasado ya más de 10 años de eso. Así que sí, 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 porque el libro, su primer libro dice que en la edición, esta es primera edición 2008. sí. Y claro, el libro tuvo mucha aceptación, hubo una segunda edición hasta que se agotaron, pero Sí, lamentablemente no se ha vuelto a imprimir el libro. Entonces, muchos de los seguidores de José y del tema de la supernova, seguidores de la astronomía, de la divulgación astronómica, que quisieran tener el libro, pero ya no lo pueden encontrar y que quedan unos poquitos ejemplares por ahí en mi oficina. ahí podría, un concurso bastante importante para ganarse uno de esos. Bien, muy buena idea, profesor. ¿Ve? Y lo otro, lo que le iba a comentar, porque después de este libro, usted después va a hacer el doctorado, ¿cierto? Usted se va después a Arizona, Claro, a ver, ¿cierto? claro, Pero se gana una beca para el doctorado. ¿Qué, nos puede explicar cómo fue de qué consiste esa beca y por qué la Universidad de Arizona en particular? bueno, mira, mi trayectoria académica es un poquito inusual, no se la recomiendo a nadie, porque la licenciatura y el magíster a la edad típica, entre los 16 hasta los 24 años, por ahí. Y suponía que lo lógico, lo natural era continuar con un doctorado, Claro. pero, pero en ese momento, por distintas circunstancias que son un poco largas de explicar, no pude Mm. hacer. Entonces, a cambio de eso, me conseguí este fantástico trabajo en Cerro Tololo, en la ciudad de La Serena, eh, y logré, bueno,
estudiar, investigar las supernovas, iniciar este proyecto de estudio sistemático de las supernovas con mis colegas de Tololo y pasaron 8 años. Y ahí, recién, a los 35, retomé el proyecto académico para realizar mi doctorado. Y bueno, a esa altura ya tenía bastante experiencia en investigación, postulé a 4 universidades con bastante currículum y me fue bastante bien. Y pude elegir una universidad, la Universidad de Arizona, que efectivamente me ofreció una beca muy generosa. Y lo hice porque tenían un excelente departamento de astronomía con mucha gente, y con la posibilidad de acceso a telescopios, de los cuales ellos son dueños, que están ubicados en el observatorio en Arizona. Entonces, el hecho de ser estudiante del doctorado de la Universidad de Arizona me otorgaba la posibilidad de tener acceso a estos instrumentos muy modernos. Y ahí estuve 6 años. Y me gradué un poquito tarde en la vida, por eso les digo, no es esta trayectoria académica no es la más recomendable. Me gradué a 40 años. Sí, no, 41. El año A los 2001. 41. Sí. Sí, Así porque que, según o sea, claramente no es recomendable, pero usted, que la motivación es justamente esto de la astronomía y seguir especializándose, porque usted decía que le gustaba la astronomía, pero estaba con el magíster en física, entonces le faltaba eso. mira, para poder dedicarte, volcarte a la investigación en la ciencia, en cualquier área del saber, necesitas tener un doctorado. De eso no hay ninguna duda. O sea, es completamente recomendable para quienes quieran dedicarse a la investigación científica. Lo que probablemente lo que quise decir en realidad es que probablemente no sea el mejor camino hacer una pausa tan larga. Bravo, eso era todo. Tuve 8 años. Sí, sí, porque Los dos. actualmente, claro, es todo más seguido. Exacto. Y de hecho, en el recorrido, en su biografía, que la podemos también ver en internet, usted está en el doctorado, se titula, se gradúa, y después no, en el caso de la divulgación, le perdimos el rastro del 2008 al 2018, cuando escribe su segundo libro, que lamentablemente no lo tengo acá, lo tengo en la casa de mis papás, también lo tengo firmado por usted, pero ese segundo libro se expande un poquito más el tema, ya se habla del Big Bang, Sí. hasta el Homo sapiens, si no me equivoco, el primer título, ¿cierto? Este es el segundo libro de divulgación que escribí. A ver, este es el segundo, que fue publicado en 2008. Sí, Luego 2002. los eclipses, el año 2009, el sol Sí, negro. este mismo, son negros. Este año, el viaje al Big Bang. Así que ya tengo, a mi haber, 4 libros de divulgación. Son como los hijos que van creciendo, se van desarrollando solos. Y eso le iba a preguntar, un científico o usted, el que se motiva a escribir este tipo de libros, porque yo claramente conozco a científicos que no escriben, no hacen divulgación, se concentran en sus investigaciones siempre, pero hay otros que no. Entonces, en el caso suyo, claro, le podemos encontrar divulgación. La pregunta es más que nada, ¿por qué? ¿Por qué hay que divulgar? ¿Por qué usted lo hizo? Eh, bueno, yo creo que, como lo digo, lo he dicho en varias partes y lo he escrito también, yo creo que de los 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra, los 7.000 millones son, en el fondo, astrónomos. Cuando yo he ido a dar charlas, siempre me encuentro con gente que me dice, yo quería ser astrónoma cuando chico, ¿no? O chica. Y eso se repite una y otra vez. Entonces, realmente, todos hemos querido, probablemente todos hemos querido, hemos soñado con viajar por el espacio, ser astronautas, ser astrónomos. Y yo tuve la fortuna de poder estudiar esta disciplina, poderme dedicar a la investigación y por lo tanto creo que el rol de los astrónomos profesionales es como ser el vínculo, el intermediario entre el universo y esos 7.000
ciudadanos a pie, que son los que alguna vez soñaron con ser astrónomos. Y yo creo que la gente agradece ese trabajo de acercar el cielo, la astronomía a las personas que se dedicaron a otras profesiones, a otras carreras, a otras actividades. Y eso ha sido tremendamente satisfactorio para mí, poder jugar ese rol, ese nexo. Y desde vimos con José, el libro Supernova, realmente hemos sentido esa retroalimentación tan que nos hace, que nos produce una tremenda satisfacción y alegría. Entonces, eso es muy inspirador cuando uno escribe un libro y le va bien y es muy bien aceptado. Eso inspira para escribir otros libros. Y eso es lo que ha pasado en esta historia hasta ahora. Y el de los... Es una pregunta que me hicieron en la historia. De los 4 libros, ¿cuál es su regalón? Bueno, yo creo que sería injusto como el regalón. Pero mira, este libro, El universo en expansión, eh, me dio la satisfacción que fue publicado en España y tiene una cierta innovación en la manera de presentar el contenido científico, porque en cada capítulo, que son capítulos cortitos, yo lo hago intencionalmente para no cansar al lector, en cada capítulo pongo una introducción que es una experiencia personal o una anécdota de mi carrera científica. Entonces hago este juego entre lo personal y el contenido científico. Y esta historia personal de cada capítulo obviamente está relacionada con el contenido de ese capítulo. Y esa fórmula a mí me dejó muy contento y por lo que he escuchado también ha tenido buena recepción. Sí, de hecho es un libro muy fácil de entender, independiente de la especialidad de uno, porque yo siempre se lo recomiendo a mis alumnos. Cuando ya un alumno entiende, quiere decir que está bien, porque uno puede incluso ir más allá con respecto a su libro. Yo he utilizado de repente estos libros para hacer una clase, una prueba incluso, o una evaluación, no para que les vaya peor, sino que para que ellos vean que la ciencia también se puede entender a través de la lectura, que es una de las cosas que en el colegio está muy sesgada, que la ciencia es matemática, que los humanistas leen y que los científicos no leen. Entonces, la idea de esto es justamente que usted demuestre y con su experiencia nos diga que es importante la lectura, importante para cualquier persona divulgar también los que saben que puedan divulgar y nosotros empaparnos de ese conocimiento. El hecho de que usted tenga esta divulgación científica, ¿usted cree que esto también le ayudó a escalar un pasito más allá de lo que es a nivel nacional, debido a que solamente 4 astrónomos han ganado el Premio Nacional de Ciencia? Eh, Estuve ahí investigando que del año 93, cada 2 años se da este premio, y están los más reconocidos, que es María Teresa Ruiz, José Massa, usted y Guido Garay. ¿Usted cree que es importante que estos premios también se den a conocer a más gente? Y también quería preguntarle qué sintió usted cuando le dijeron que había ganado el premio. Bueno, yo creo que en alguna medida el libro Supernova del año 2008 puede haber tenido un impacto en la decisión del jurado que me otorgó el Premio Nacional el año 2015, porque Sí. demuestra la dimensión del investigador, no solo una persona que hace descubrimientos y que los publica en revistas especializadas en inglés y en lenguaje complicado, sino que probablemente también valoraron el hecho de que ese conocimiento se tradujera a un lenguaje sencillo. Es posible, yo obviamente no estuve en ese jurado. Mira, ese día fue muy especial, era creo que el mes de agosto, cuando se entregan los premios nacionales, y recibí un llamado a mi casa, en el teléfono fijo, y era una persona que me decía que la ministra de Educación quería conversar conmigo. Era probablemente
Y bueno, a los pocos segundos estaba la ministra Adriana del Piano al otro lado de la línea y me dice: Mario, quiero informarle que se ha reunido el jurado del Premio Nacional de Ciencia y que usted va a recibir este año el Premio Nacional de Ciencia en nombre de la patria, o algo así me dijo. Algo muy emocionante. Uy, Claro, me hizo ver que era todo un país que estaba detrás reconociendo. Entonces fue muy emocionante y eso me generó una tremenda responsabilidad. ¿Cómo puedo yo devolverle al país este tremendo honor? Y justamente los libros, los otros 3 libros que escribí después del 2015, responden a esa responsabilidad. Haber sido honrado por todo un país con este premio. sí, eso me imaginaba yo, porque después del 2015 usted escribió 3 libros relativamente seguidos, que también es un trabajo extra, aparte de todo lo que usted como científico también tiene que hacer. Y también he visto que ha participado también en otras instancias también de divulgación, ha sido presidente usted de ciertas instituciones, fundaciones, vicepresidente, ha sido también ahí algún tipo de socio e integrante también en esto de lo que es fundaciones a nivel nacional también. ¿Eso usted, de forma personal, usted le gusta llegar a ese tipo de fundaciones, de encuentro, o lo van buscando, según también su personalidad, su tipo de difusión? Porque no he visto que todos los científicos hagan lo mismo, por eso es mi consulta, que usted también trata de llegar a más gente participando en esta otra instancia, aparte de sus investigaciones. Sí, a medida que uno se pone más viejo, lo empiezan a invitar a fundaciones, corporaciones sin fines de lucro, en las cuales he tenido el honor de participar. Es parte del rol de los investigadores a medida que nos vamos haciendo más senior, ¿no? Viendo a, a estos, a estas, a estos proyectos de divulgación científica sin fines de lucro o de promoción de la ciencia. Actualmente presido una fundación que eché a andar hace algunos años con un grupo de colaboradores que se llama Fundación Chilena Astronomía, que tiene como fin divulgar esta disciplina y tratar de llegar a todos los rincones del país, especialmente a los lugares donde hay menos oportunidades para conocer de cerca a un científico o alguna científica y conocer más de cerca la investigación. Y O también, sea, don Mario, disculpe, eso es súper importante que los que estén escuchando lo sepan, que hay una fundación que lo pueden encontrar en Instagram como La Fuchás, sí, y esa misma fundación que usted preside, que a lo mejor la gente no sabía, se sí, encarga de lo que usted dice, de poder llevar a la astronomía, pero también necesita que la gente pida, que la gente vaya y empiece a consultar cómo se puede hacer, porque ustedes también tienen que, de alguna forma, recibir como el llamado para ir, ¿cierto? sí, profesor. Encantado de recibir contactos de quienes estén interesados eh, por, por charlas, talleres para niños que podamos impartir gracias a un grupo de colaboradores. Son cerca de 30 personas que colaboran gratuitamente en este esfuerzo de la Fundación Chilena Astronomía. Pueden acercarse hacia nosotros por Instagram, como decías tú, usando el nombre Las Fuchas, que es nuestra abreviación. Y también pueden ir a la página web, que es fuchas.cl. Fuchas.cl. Y nos pueden enviar un correo electrónico si necesitan charlas, talleres o actividades para proponernos. Bueno, vamos a estar escuchando con mucha atención y afortunadamente contamos con un grupo de investigadores jóvenes muy entusiastas por la divulgación científica que están muy disponibles siempre para llevar su
sus conocimientos a los colegios. Ya, qué bueno, qué bueno. Ahí está invitado, así que ya es cosa de los profes, de los asistentes nomás que se puedan comunicar. Ujú. Aparte de la FUCAS, ¿usted también actualmente tiene otro rol? Sí, participo en una fundación, una corporación paleontológica, Ah, eh, paleontológica. Ya. Atacama, ahí que funciona en la ciudad de Caldera y que está acá de comenzar sus actividades hace poco más de un año y que está tomando mucho momentum. Está realizando muchas actividades muy interesantes para aprovechar ese potencial paleontológico que tiene la región de Atacama. Ahí cerca de Bahía Inglesa hay fósiles de especies que vivieron hace millones de años en ese mar, en ese espacio, y que están allí para ser estudiadas y preservadas y cuidadas. Justo el capítulo anterior, el lunes, entrevisté a Bárbara, que estudia en la Universidad de Chile, que se está especializando en paleontología. Claro. Y son muy pocos también. ¿Usted por qué cree que es necesario ese salto? Usted es astrónomo y participa en una sociedad de paleontología. ¿Por qué? Bueno, primero porque me invitaron. Quien hoy día es el director ejecutivo de la Corporación de Paleontología, Pablo Quilodrán es su nombre, es un tremendo investigador con mucho entusiasmo. Y la verdad es que si bien yo no pertenezco, no es mi área de especialidad la paleontología, me pareció que tiene un tremendo potencial preservar y cuidar y dar a conocer ese tesoro que tiene la región de Atacama a, todo, a todo el país y ojalá más allá. Por lo tanto, eh, me pareció que yo podía aportar desde mi experiencia como investigador a esa causa tan noble. Qué bueno, porque en realidad se lo pregunto porque también la ciencia tiende a ser un poco separatista entre personas y que se dedican solo a eso, pero al final Sí. apuntamos para el mismo lado. Esa es la idea. Atacama tiene un tremendo potencial en astronomía, que todavía tiene mucho espacio para desarrollarse, eh, gracias a sus cielos tan transparentes en el desierto de Atacama, y también tiene este potencial paleontológico y geológico. Entonces yo pienso Mm. que las tres disciplinas se pueden generar muchas sinergias y se pueden potenciar mucho entre ellas y fomentar el turismo científico en estas áreas donde la región de Atacama tiene tanto potencial. De hecho, una de las cosas que conversé con Bárbara, eh, la futura paleontóloga, era justamente esto de lo que ha costado llegar al colegio de forma más, eh, ¿cómo puedo decirlo?, más profunda. Porque yo, como soy profesor de física, yo lo veo esto a diario y solamente veo un barniz de lo que uno pasa en el colegio, en el liceo. ¿Usted cree que no será necesario que nosotros en Chile, como ser el país que tenemos, no deberíamos tener por lo menos un ramo de ciencias especiales en lo que es astronomía, paleontología, aparte de lo que ya hay? Sí, siempre uno quisiera llegar con más saberes a los estudiantes, a los escolares, pero hay que encontrar el justo equilibrio, porque hoy día es tanto el conocimiento que es imposible compartirlo todo y ni siquiera incluso un porcentaje de todo ese conocimiento que existe es muy difícil hacerlo llegar al aula, porque es demasiado lo que existe, la cantidad de información que existe. Entonces hay que encontrar ahí los equilibrios. Yo creo que ciertas disciplinas debieran ser fundamentales en el colegio. Por de pronto la historia, porque nos ubica donde estamos en el tiempo como civilización, la filosofía, porque nos Mm. hace reflexionar y pensar, y también nos otorga un contexto amplio del ser humano en este planeta.
Y por supuesto, las distintas áreas de la ciencia son relevantes. La astronomía, por las particularidades que tiene Chile. Eh, y bueno, y hay otras tantos ramos a los cuales uno le podría echar mano para armar un bonito currículum. Eh, pero la verdad es que si me entusiasmo mucho eh, incorporando distintas disciplinas y cursos, terminaría saturando la malla. Eh, Sí, que se lo pregunto a usted y también a Bárbara, porque yo he visto y también lo he conversado con colegas que a veces, claro, el sistema educacional en Chile está, usted sabe que está dirigido a lo que es una prueba para entrar a la universidad. Entonces eso es lo que hace que al final matemática, lenguaje tengan 7 hasta 8 horas a la semana y claro, que perfectamente eso se puede condensar en la mitad y dejar 4 horas para otra asignatura. Entonces es como un concepto más global, pero lo ideal sería que ojalá tuviésemos muchas especialidades. En algún momento, de hecho, dinosaurios, como le está hablando ahora de paleontología, dinosaurios en el colegio no se ven, no existen. No existe ninguna parte de ciencia natural o biología que hablen de los dinosaurios, sino que se ven como claro. pero no hay una especialización, siendo que los dinosaurios son súper entretenidos para los niños. Claro, bueno, en nuestro país es tan largo, de norte a sur, que cubre muchas latitudes en el globo terráqueo y tenemos muchas particularidades que se denominan de manera general laboratorios naturales. Está el desierto de Atacama, Mm. está todo lo que es la sismología, donde Chile también es un laboratorio muy interesante para esos especialistas. Los 4.000 kilómetros de costa nos hacen un país El mar. oceánico, es decir, muy cercano al mar. No hay que olvidar que, que también tenemos cosas súper interesantes a lo largo de nuestra costa, como la fosa de Atacama, una de las fosas más profundas del océano, que tiene cerca de 8.000 metros de profundidad y está a pocos kilómetros de nuestra costa. Eh, la, Al otro lado también. y ahí está todo el mundo de la ciencia antártica. Entonces tenemos realmente muchas oportunidades Mm. para estudiar la naturaleza desde este rincón del planeta. Sí, pues de hecho, los volcanes, las montañas y todo eso, somos un país rico en lo que es ciencias naturales. Y por eso también es importante que yo se lo pregunte también de manera personal para saber qué es lo que piensa, porque me imagino que en algún momento el Ministerio de Educación o cualquier ministerio también se dirige a especialistas como usted. Muy pocas veces bajan a la parte más de profesores que nos juntan y nos preguntan. Generalmente son como más de la educación superior. Entonces, por eso se lo pregunto, porque en realidad nosotros vemos como profesores de enseñanza media que a veces abunda mucho una o dos asignaturas y falta lo demás. De hecho, física, me imagino que usted debe saber también que solamente ahora algunos alumnos estudian en tercero y cuarto física y otros se van a perder 2 años de física. O sea, ya no es común hasta cuarto medio. Entonces ya con esa pérdida, pensando en que la mayoría de las carreras en Chile son científicas y la ingeniería y todo lo que tiene la física, ahí yo creo que se está como contradiciendo un poco el tema del currículum con lo que usted como hace clase en la universidad, lo que esperaría que un alumno supiera. Es complicado tomar esa decisión. Está todo el tema de la Mm. informática, todo un universo nuevo, relativamente nuevo. La inteligencia artificial, eh, que va a ser, que nos va a cambiar nuestra Sí, manera de relacionarnos y la manera en que se rige la sociedad con estos computadores o supercomputadores que van a manejar grandes cantidades de información, de datos, incluso van a saber más sobre nosotros mismos de lo que nosotros sabemos de nosotros. Y que van a tomar decisiones. Por ejemplo, la medicina personalizada va a mm, estar íntimamente vinculada con algoritmos informáticos muy sofisticados. Entonces, la manera en que hemos vivido hasta ahora va a ser muy distinta en 20 años más. Y yo creo que hay que preparar a los jóvenes para que manejen esas herramientas y que como sociedad nos insertemos
en la sociedad global. Eso es importante que también lo podamos analizar de cualquier punto de vista, por eso también se lo preguntaba, como dice Joey Flores, hay muy poca astronomía en educación básica, claro, pues de tercero básico, más o menos, entre tercero cuarto básico, se salta a primero medio, entonces es menos la probabilidad que a alguien, un niño, le guste la astronomía que como antes, que se pasaban más, o sea, había como más posibilidad de entusiasmarlo. Si nos llevamos a ese tema para especificar más lo que es la astronomía, usted en este libro, El Sol Negro, que obviamente fue escrito en base a los eclipses que tuvimos 2019, 2020, y para que la gente claramente supiera qué es lo que es un eclipse y la periodicidad que tienen esto. ¿Usted en su vida cuántos eclipses solares ha presenciado? ¿Ha visto? Eclipses totales, solamente dos. El de la región de Coquimbo Atacama, del 2019, que fue espectacular, y el del Sí, 2020, la región de la Araucanía, en el cual las condiciones meteorológicas se no nubló. lo vimos a través de las nubes, pero han sido esos dos eclipses totales que he presenciado y muchos Ah, y eclipses antes parciales. ninguno. ¿Mm? Antes ninguno, yo pensé que sí. ¿Qué pasó con los años No, anteriores? no, eclipses de sol no había tenido el privilegio de ver uno hasta el año 2019. Oh, qué lindo. Entonces ahí, hace poco tuvo la experiencia. Sí, sí, y fue increíble, superó todas las expectativas. Es toda una experiencia emocional, vivir un eclipse para el cual uno no está preparado. Bueno, uno entiende por qué ocurren los eclipses, pero es imposible prepararse para la experiencia emocional. Y en el caso mío, tuve la tremenda satisfacción de estar en el pueblo de Incahuasi, que está a 100 kilómetros al norte de La Serena, y es un pueblo de cerca de 200 personas, muy chiquitito, muy pintoresco, está ahí en el desierto de Atacama, rodeado por cerros, y, y la Fundación Chilena de Astronomía invitó a la gente, por los medios de prensa, a que fueran a este lugar que fue seleccionado con pinzas, porque creíamos que iba a ser reunir las mejores condiciones para la observación. Y para mi sorpresa llegaron 8.000 personas a Wow. este, digo, se llenó de gente y se produjo una emoción colectiva, que es muy difícil de vivir, pero que es indescriptible. La verdad es que todos nos contagiamos con todo con lo que estábamos viendo. La gente el eclipse, la emoción, la vivencia, la experiencia superó las expectativas de todo el mundo. Mucha gente, bueno, dejó caer algunas lágrimas. Eh, Sí. y generaron muchas emociones que yo creo que todas esas personas se van a llevar ese recuerdo para siempre, nunca se van a olvidar. Habían personas desde Arica hasta Punta Arenas y llegaron a este pueblito pequeño ahí en el desierto de Atacama. Y eran gente de todas las edades, distintos orígenes socioeconómicos, por decirlo de alguna manera, y se mezclaron todos en un espíritu, con un espíritu muy, muy fraternal. La verdad es que fue alucinante la experiencia de vivir ese eclipse. Y el tiempo colaboró, esto fue en julio, en pleno Sí. invierno. Sin embargo, el cielo estuvo completamente despejado, muy azul, intenso, hasta cerca de las 5 de la tarde, cuando la luna se interpuso completamente delante del sol y aparecen estos colores increíbles. Eh, y como te digo, eh, todo lo que uno pudiese haberse preparado queda chico, al lado de lo que es vivir un eclipse total de sol. De hecho, aquí en su libro aparecen varias imágenes de eclipses solares, esta imagen de hecho tomada del espacio. Y yo Claro, le quería hacer una pregunta que también me la hizo un estudiante para que usted la pudiese contestar, que en realidad nosotros sabemos que los eclipses solares a través de la historia han sido importantes porque claramente cualquier nación, tribu que esté viviendo de repente un eclipse solar se oscurece el cielo, claro, tiene toda una connotación religiosa de todo tipo.
y susto, mucho susto, me imagino en las épocas anteriores. ¿Por qué fue tan importante, por ejemplo, el eclipse de principios del siglo XX, del 1900? ¿Y por qué han sido importantes los eclipses solares en la humanidad? Bueno, los eclipses fueron fuente de mucho temor hace varios milenios atrás cuando cuando se observaban sin el conocimiento que tenemos hoy día. Imagínate, de repente esta fuente vital de luz que domina nuestra vida, ¿no? Desaparece. Entonces, con toda razón, nuestros antepasados se preguntaban si era el fin del sol, si volvería a brillar o no. Y algunos eclipses incluso pueden ser tan largos como 7 minutos. Entonces, realmente, durante 7 minutos se te apaga la luz del sol y naturalmente nuestros antepasados se preguntaban qué significaba eso, si eso era el fin de nuestra estrella, bueno, no sabían que era una estrella, pero de esta fuente de luz. Eh, Se asociaba mucho al estado de ánimo de los dioses, se pensaba que los dioses estaban Claro, molestos con nosotros. Eh, pero a medida que bueno, fuimos entendiendo el fenómeno eclipse como una simple sombra de la luna que se proyecta sobre la superficie de nuestro planeta, bueno, ahí se le empezó a perder el miedo a estos fenómenos naturales y se empezaron a estudiar científicamente con algunos instrumentos. Desde los años del siglo XIX ya se pusieron a disposición de los eclipses instrumentos modernos y se descubrieron cosas como, por ejemplo, en el siglo XIX se descubrió un elemento químico del cual no se sabía su existencia, que es el segundo elemento químico más abundante del universo, y es el gas helio. El helio sí. quedó justamente observando un eclipse solar. No se sabía lo que era ese elemento químico y se le denominó coronio, porque la justamente alrededor del Sol en su corona. Y después, bueno, con los estudios hechos en laboratorios en la Tierra, se entendió que era este segundo elemento más abundante, elemento químico más abundante del universo. Eso fue en el siglo XVIII. Y a comienzo perdón, siglo XIX. Y a comienzo del siglo XX ocurrió un eclipse total de Sol, que tuvo una larga duración, cerca de 7 minutos, cuya sombra comenzó a proyectarse en Arica, en la madrugada en el mes de mayo de 1919, hace poco más de un siglo. La sombra del eclipse comenzó a proyectarse sobre la superficie de la Tierra en Arica a eso de las 8 de la mañana. Y la sombra viajó sobre Bolivia, eh, sobre Brasil. Y en Brasil estaban apostados los astrónomos ingleses que se habían preparado para este eclipse para observarlo durante el momento del ocultamiento y ver si era correcta la teoría de Einstein. Y efectivamente lograron, a pesar de que el tiempo no colaboró mucho, estuvo medio nublado, pero se alcanzó a despejar justo antes del eclipse, lograron tomar fotografías del Sol eclipsado y encontraron que efectivamente la luz de las estrellas que están detrás del Sol eclipsado, se desvían. En vez de llegar directo hacia el observador, llegan como con un chanfle, como los tiros con efecto ahí en el fútbol. Una desviación. Una desviación, una deflexión de las de luz. Y eso confirmó la teoría de Albert Einstein, presentada en 1915, y que planteaba justamente que el Sol tenía que deformar el espacio a su alrededor, como una malla que se deforma, que se estira. Y debido a esa deformación, la luz de las estrellas que pasa por esa malla o ese espacio distorsionado, tienen que sufrir este chanfle.
Entonces, el eclipse de 1919, el mes de mayo, confirmó con gran éxito la teoría de la relatividad de Einstein, que cambió completamente nuestro entendimiento sobre cómo opera la gravedad, la fuerza de gravedad. Bueno, de hecho, cometí un error, no deberíamos hablar de fuerza de gravedad. La Claro. fuerza de gravedad fue introducida en el siglo XVII y fue justamente Einstein quien dijo esto no es una fuerza, sino que en realidad la gravedad es la deformación del espacio. Mm. Y ahí firma esa teoría fantástica que nos rige hasta hoy día y que ha pasado todos los tests más exigentes, Mm. como por ejemplo la predicción de los agujeros negros, la predicción de las ondas gravitacionales y el Big Bang, el comienzo de la expansión del universo. Entonces los eclipses realmente han jugado un tremendo rol en el desarrollo de la física. Mm. De hecho, él tuvo suerte, igual, bueno, uno dice suerte, puede haber sido cualquier otra cosa, es lo mismo que le pasó a usted con la supernova, o sea, Einstein justo estaba ahí cuando pasó el eclipse, puede haber sido después de que hubiese muerto Einstein, que hubiese pasado eso, pero fue en vida que lo pudo descubrir, por eso es tan importante también el hecho de saber los eclipses solares. Como una persona común y corriente, piensa, como dijo usted, la luna tapa el sol, ¿cierto? La luna tiene alrededor de la Tierra, está girando alrededor de la Tierra, trasladándose cada 27, 28 días aproximadamente, ¿cierto? Por ahí están las estaciones, las fases lunares. Claro. ¿Por qué entonces, si todos los meses la luna podría pasar por el sol, por qué no tapa el sol y es tan poco común que exista un eclipse solar? Porque la órbita de la Luna en torno a la Tierra, imaginémonos que este es el plano de la órbita de la Luna en torno a la Tierra, está inclinado respecto al plano en el cual la Tierra orbita en torno al Sol. Y es esa pequeña inclinación lo que hace que no todos los meses se produzca la alineación perfecta entre la Luna, la Tierra y el Sol. Entonces, solamente 2 veces al año la Luna se produce esta alineación entre estos tres cuerpos, pero no siempre es perfecta y por lo tanto no siempre se produce el eclipse total. Pero sí, pues si esperamos con cierta paciencia 1 año y medio, bueno, ahí vamos a tener que se produce esta alineación que permite que el Sol esté completamente eclipsado por la Luna. Pero la sombra que produce sobre la Tierra es chiquitita, es como de 100 kilómetros de diámetro. ¿Ok? 100 kilómetros de lado a lado. Por lo tanto, hay que ser súper afortunado, hay que estar en el lugar correcto en la superficie de la Tierra y en el momento correcto para poder presenciar este tan especial. Entonces, resumiendo, una vez cada 18 meses aproximadamente se produce un eclipse total de Sol en algún punto de la superficie de la Tierra. Y uno de los próximos va a ser en México y Estados Unidos. Hay que estar atento allí para uno de los próximos eclipses de Sol. Voy a ver si logro sacar pasaje para ir a México. Hay que ir, el 2024, si no me equivoco, es. Claro, estoy revisando porque mi memoria no es muy buena, pero a ver. Creo que es Claro, 2024 y el próximo año creo que hay uno, pero es parcial en Colombia. tengo el dato a mano, profesor, pero Mm. déjame ver si lo encuentro. Eclipse México 2024, sí. Sí, 2024. De hecho, por eso es importante también que lo mencione, que no es tan frecuente y por eso hay perseguidores de eclipse, Sí, los cazadores de eclipse, sí. los cazadores. Del 2024. El eclipse pasa por México y Estados Unidos. Por ahí pasa la sombra de la luna. Lo otro que hay Y que... de hecho ahí el Manolo nos dice, porque en Colombia el próximo año va a haber un anular. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Estamos a solo 1 minuto del equinoccio. El Ah, momento sí, estamos un minuto. que el Sol pasa del hemisferio norte al hemisferio sur y comienza la primavera en el hemisferio sur. Y eso va a ocurrir en 1 minuto más. Este evento astronómico especial que ocurre
2 veces al año, viene a engalanar su programa, pues, profesor. Justo, ¿ves la coincidencia? Si usted lo tuvo Einstein, ¿por qué yo no? Así que Así en que un minuto tenemos, era. sí, en este live ahora podemos decir que estamos justo en el equinoccio. El Sol está pasando, El, está en el ecuador terrestre. Durante 6 meses estuvo al norte del Ecuador, cuando se produce el otoño y el invierno en el hemisferio sur, y ahora está cruzando el Ecuador justo en este momento y comienza a iluminar más el hemisferio sur, lo que da lugar a la primavera y luego al verano. al verano. De hecho, es una de las preguntas que hacían los que me mandaban y que también se repite, se ha repetido también en la enseñanza, por eso les digo la importancia de ese salto que hay desde tercero básico a primero medio, porque yo generalmente hago clases de primero medio, cuarto medio, yo agarro a todos los chiquillos que vienen de básica con otras ideas de ciencia, porque tienen un solo ramo, y ahí donde ellos tampoco pueden identificar primero lo que le pregunté, que los eclipses solares son escasos y que no siempre la luna puede tapar el sol, que hay eclipses solares que son parciales, anulares y totales. Claro. ¿Nos podría decir cuál es la diferencia entre un anular y un total? Claro, el anular es cuando la alineación es perfecta, pero justo ocurre que la luna está un poquito más lejos de la Tierra. Y por lo tanto, el disco de la luna no alcanza a cubrir perfectamente el disco del Sol y queda un anillo brillante del Sol que impide ver la totalidad. O sea que la Luna, en ese caso, no tiene una órbita exactamente circular, ¿cierto? A veces se ve más grande, a veces más pequeña. Exactamente, la Luna orbita en torno a la Tierra en una órbita que es un poquito elongada. Entonces, en cierto momento está un poco más lejos, a veces está un poquito más cerca. ¿Se acuerda cuando se habla de la superluna? Es ¿Sí? cuando está llena y además está un poquito más grande que lo normal, es porque en ese momento se coinciden las dos cosas, la fase de la luna llena y el hecho de que la luna está un poquito más cerca de la Tierra. Entonces, al revés, también en algunos momentos la Luna está un poquito más lejos de la Tierra y cuando el eclipse ocurre en esa circunstancia, bueno, la Luna no alcanza a tapar completamente al Sol y queda este anillo, anillo como de fuego, ¿no? Que rodea al Sol. Eso es muy bonito, pero es bien distinto al eclipse total, porque en el eclipse total la Luna está un poquito más cerca de la Tierra, tapa completamente al Sol y se puede ver este aura, este gas Mm. al Sol que se llama la corona solar, que en un eclipse anular no se puede ver. Y es muy lindo. Solamente se puede ver el corona solar durante un eclipse total de Sol. Sí, porque de alguna forma, como las personas se imaginan la astronomía mediante fotos, mediante imágenes, a lo mejor creerán que una pequeña parte del Sol la puedo ver así, pero en realidad la luz es tan potente que una pequeña parte ya lo encandila. Exacto, qué bueno que lo haya mencionado, profesor. Mira, aquí está el eclipse anular, que es la imagen del medio. Este sería el anillo que se deja ver alrededor de la Luna. Esto sería un eclipse parcial cuando la alineación no es perfecta. Y este sería el eclipse total cuando la Luna tapa completamente el disco del Sol y alrededor se logra ver la corona solar, que es espectacular. Que aquí se Y puede... se tiene que ver con lentes también, el anular. No, no, sí, perdón, el anular se Anular. tiene que ver con lentes especiales para los eclipses porque ese brillo del anillo todavía es muy fuerte para el ojo. Entonces hay que hacer la observación siempre con los lentes especiales para eclipse. En el caso de un eclipse total, el disco del Sol queda completamente tapado por la Luna y se logra ver este gas incandescente a su alrededor que es la corona, que solamente se puede ver en un eclipse total de Sol. Y para los que quedaron entusiasmados con los eclipses del 2019 y 2020, eh, hagamos la invitación, profesor, para que vayamos a ver el próximo eclipse total de Sol sobre territorio chileno. ¿Cuántos años más? El año 2048, profesor. Yo de Estamos a 88, 26 años más. si es que llego, voy a tener 88. Ah, ya, yo voy a intentar estar ahí. Y ese creo que va a pasar por el sur, creo también, ¿cierto? Por la región de Aysén.
por el Parque Nacional Queulat. La sombra va a ser el 5 de diciembre del 2048, la meteorología debiera ayudarnos, va a durar 3 minutos ¿Verdad? 20 y la sombra va a cruzar, va a viajar sobre el Pacífico a las, a ver, a las, no tengo la hora exacta del eclipse, pero la sombra viene del Pacífico, cruza Chile, pasa Argentina y sigue volando sobre el Atlántico. Es parecido al del 2020, pero un poco más abajo. Más hacia el sur y más largo, fíjese, porque el de la Araucanía fue 2 minutos. Y este eclipse Claro. 38 van a ser 3 minutos y 20 segundos. Oiga, una de las preguntas que se repite mucho también cuando uno expone astronomía es justamente el tema de los eclipses, porque está el eclipse solar y el eclipse lunar. Muchas personas se preguntan por qué la luna se pone roja en un eclipse, cuando es eclipse lunar. Bueno, en el caso del eclipse lunar, también tiene que producirse una alineación perfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna. Y lo que está pasando es que la Luna se meta dentro de la sombra de la Tierra. Es decir, la Tierra, si está el Sol acá, y aquí está la Tierra, bueno, hay un cono de sombra que se proyecta en el espacio, y la Luna se mete adentro de ese cono. En teoría, si la Tierra fuese una esfera perfecta, la Luna dejaría de verse, porque no le llegaría luz. Pero como la Tierra tiene una atmósfera de unos 100 kilómetros de altura, parte de la luz del Sol pasa por la atmósfera de la Tierra y logra llegar a la Luna. Y llega rojiza, se pone rojiza porque tiene que pasar por el smog de la atmósfera, que como sabemos enrojece la luz del Sol, por ejemplo, en el atardecer. Entonces la luz del Sol que pasa a través de la atmósfera, aunque no hubiera smog, sufre ese enrojecimiento. Y esa luz enrojecida es la que llega a la superficie de la Luna y hace que se vea de este color rojizo, y ese fenómeno se le denomina la luna de sangre. Y esa sí se puede ver en más lugares y de forma más continua, ¿cierto? Claro, se puede ver en más lugares desde la superficie de la Tierra porque justamente por ser la Tierra más grande, el cono de sombra también es más grande. El cono de sombra que se proyecta sobre la Tierra es más grande y por lo tanto es más probable poderla ver desde distintos lugares geográficos. Y me imagino que causa el mismo miedo que un eclipse solar, o causó el mismo miedo en las culturas anteriores. ¿Usted tiene alguna leyenda, algún mito acerca de estos eclipses? Sí, hay una historia entretenida ahí que asocia a Cristóbal Colón. El 29 de febrero de 1504. Dice este libro que escribí, dice lo siguiente, que Cristóbal Colón estaba a bordo de su carabela recalada frente a las costas de Jamaica. Colón contaba con un almanaque con tablas astronómicas donde se anunciaba un eclipse lunar total para el 29 de febrero de 1504. Entonces Colón aprovechó esa información para inspirar el temor divino en los nativos jamaicanos a fin de someterlos a su voluntad. Su gestión, entre comillas, ante los dioses, alivió el pánico de los habitantes de la isla, quienes mantuvieron al almirante y a sus hombres bien pertrechados y alimentados hasta su regreso a Europa. Así que como vemos ahí, conocimiento es valioso. De hecho, eso no lo... Yo por lo menos cuando escuché eso es porque empecé a estudiar astronomía, pero en los libros de historia no está eso, ¿se imagina? Bueno, en los del colegio. claro, sí. Cuesta encontrar estas anécdotas. Eso es importante también, y los dos cuerpos, estos que estamos hablando del Sol y la Luna, han sido importantes también para nuestra cultura antepasada y la de ahora, que son los mapuches, los araucanos.
también tenían esta distribución, ya sea de sus tiempos, de sus días con respecto a estos fenómenos. Eh, sí, los pueblos originarios tenían conocimiento de los eclipses, eh, pero fue realmente el conocimiento que se gestó en el Renacimiento europeo, lo que nos permitió entender realmente lo que estaba ocurriendo, que es simplemente una alineación de estos tres cuerpos y la proyección de la sombra de uno sobre el otro. Entonces, Mm. claro, sin ese conocimiento, nuestros pueblos originarios también tenían muchas explicaciones eh, distintas al fenómeno de los eclipses y lo asociaban con, como te decía anteriormente, con eh, el, el, estado de ánimo de los dioses, ¿no? Que variaban Claro, por cultura a cultura. pero es diferente, por ejemplo, las fases de la luna. En la fase de la luna yo tenía entendido que de alguna forma indicaban a nuestros antepasados cuándo cultivar, cuándo cosechar, lo mismo que la posición del sol. ¿Eso Eh, realmente fue así? sí, no, a ver, el conocimiento astronómico acompañó prácticamente a todas las culturas ancestrales y, y todos tenían conocimiento, por ejemplo, de las estaciones durante el año, del verano, primavera, invierno, otoño. Y por lo tanto conocían esa regularidad eh, y planificaban sus cosechas y sus plantaciones, sus siembras, acorde a ese conocimiento astronómico. Y, y, así también conocían, bueno, muy en detalle esta regularidad de las fases de iluminación de la Luna, De que hecho, además con las mareas, el- ¿no? Es muy importante eso, para... eso le iba a comentar, los efectos que hay en la marea, sobre todo teniendo un país que es muy largo, mucho mar. Así es. Entonces, nuestros ancestros estuvieron muy vinculados a la astronomía por razones prácticas, por un lado, porque tenían que dedicarse a la actividad agrícola y también a la pesca, eh, y por lo tanto estaban muy cercanos a lo que pasara en el cielo. No había contaminación lumínica, por lo tanto Mm. veían todo su esplendor, veían cometas, que tampoco, para los cuales tampoco tenían explicaciones, y también generaban temor y miedo porque eran fenómenos imprevistos, irregulares, o que no obedecían la regularidad de las cuales ellos conocían. Entonces, nuestros antepasados, sin duda, estuvieron fueron muy cercanos a la astronomía, y también, no solo por razones prácticas, sino también allá arriba en el cielo estaban los dioses, ¿no? Que nos regían. Sí. Estaba nuestro futuro, nuestro destino. Así que por muchas razones, también por la curiosidad innata que tiene el ser humano por saber más, eh, la astronomía ha sido probablemente o fue quizá una de las primeras disciplinas del saber, ¿no? Cuando Mm. nuestros antepasados se reunían alrededor de una fogata, en la época de los recolectores, ¿no? Y sin duda que allí deben haberse producido conversaciones, mitos, relatos, fantasías sobre lo que había en el cielo, sobre lo que significaban estos puntitos brillantes. De hecho, por eso se lo pregunto y también trato de vincularlo porque una de las frases que tengo yo de este proyecto se llama que educar es liberar. Yo siento que mientras más holísticos seamos los profesores, los estudiantes y el currículum, podemos llegar a esto, que no separar la historia con la ciencia, que sean tan separatistas, porque se pueden unir en esto y generar una historia mucho más entretenida, en los chiquititos sobre todo, que se aprendan de memoria cosas por separado y que después de años dicen, ah, esto se juntaba con esto otro. Podría ser así siempre, pero entendemos que el sistema no nos ha dado todavía esa facilidad, pero podemos hacerlo, para eso existe la divulgación.
Yo quería llevarlo porque fíjese que ya llevamos 1 hora y cuarto hablando. No le quiero hacer gastar tanto tiempo, pero usted me dice cuándo, en qué momento cortamos. Lo quería llevar ¿Te parece a unos, este libro. Dígame. te parece bien unos 5 minutos más? Sí, sí, perfecto. Porque quería preguntarle justamente del libro, del Big Bang, Viaje al Big Bang, que es el libro que sacó este año. Primero, esa foto, ¿nos puede contar un poquito de esa foto que aparece aquí, esa imagen? Sí, bueno, se trata de una galaxia que coloquialmente se llama sombrero, pero es una galaxia espiral, como la Vía Láctea, que está a varios millones de años luz de distancia, y que se da la casualidad que está justo de costado, de canto. Mm, Si la galaxia estuviese de frente, la veríamos como un objeto espiral, como hay muchas otras galaxias maravillosas que nos deleitan con esa forma, esa morfología. Pero esta está justo de canto, por lo tanto se ve este disco, que normalmente es un disco delgado, más o menos circular, se ve de canto, y en el medio se puede ver una banda oscura, que es el plano de este disco en donde se concentran nubes de polvo, que por ser partículas sólidas impiden que la luz que viene de atrás de las estrellas llegue a nosotros. Es como un filtro eh, que produce esa nube de polvo, que está concentrada en el plano de este panqueque, de este disco. o sea, Y es sí, nosotros, otra, como la Vía Láctea también. eso le iba a preguntar, otra civilización de otro lado, sacándole la foto a la Vía Láctea, la puede ver de esta forma. Claro, si están en la orientación adecuada, nos verían más o menos así. Sí. Y la El, verdad, sí, porque digo. objetos, hasta hace un siglo atrás no se sabía qué eran. Se les Mm. llamaba cosas, porque tenían un aspecto difuso, borroso, y fue hace un siglo aproximadamente que se dio un debate muy intenso entre los astrónomos, entre quienes sostenían que estos objetos eran galaxias como la Vía Láctea, y otras personas, otros astrónomos que decían no, en realidad estas nubecitas tan subordinadas a la Vía Láctea. Y eso fue importante porque hasta hace un siglo atrás todo el universo conocido realmente era la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y cuando se determinó que estos objetos en realidad eran galaxias por su propio mérito, el universo creció enormemente, porque el espacio pasó a estar lleno de Mm. como la Vía Láctea. Por eso es importante decirles que estos libros yo se los recomiendo, obviamente no porque sea del tema en particular o el que trabaje en esto, sino que realmente hay mucho conocimiento acá es necesario que los mismos estudiantes lo puedan tener sin necesariamente tener el ramo de astronomía o de física en el colegio. Son cosas que son muy interesantes de saber, que ojalá todos los chilenos y chilenas pudiésemos conocer algo de astronomía pensando en nuestro cielo tan lindo que tenemos en el norte. Y quería terminar esta conversación, que nos faltaron muchas cosas por hablar, pero como va enfocado también a la persona, por eso hablamos casi la mitad de la entrevista de usted principalmente, porque mis alumnos están viendo esto, los que quieren ser astrónomos, astrónomas lo van a escuchar. Yo quería preguntarle y cerrar esto con dos preguntitas que a lo mejor no sé si se le han hecho alguna vez. Primero, quería saber para usted, ¿quién es el personaje o la personaje más importante de la ciencia? ¿Cuál cree usted que es el más importante a nivel como eh, de su investigación, de la importancia histórica en la ciencia? Y el otro, ¿cuál es el personaje que usted lo representa como Mario Amuy? ¿A quién usted se parece? Así, si yo viviera otra vida, ¿a quién me parecería? Que pueden coincidir o no, pero así como más Mario Amuy, ¿a quién se parecería a otro científico? Bueno, yo creo que dentro de los ídolos relacionados a la astrofísica, sin duda está Albert Einstein, porque sin la teoría
de la gravedad de él, que él formuló hace un poco más de un siglo, 1915 la presentó, no entenderíamos la expansión del universo, el origen desde el Big Bang, desde el tamaño más chiquitito que el de un átomo, cuando comenzó la expansión cósmica. No entenderíamos estos fenómenos fascinantes que son los agujeros negros. Y por lo tanto él aporta el marco teórico para poder entender estos fenómenos astrofísicos fascinantes que vemos en el universo. Entonces se Y quedaría con Albert Einstein, el más importante hasta el momento. es difícil, porque es muy injusto, ¿no? Como se ha dicho, los avances científicos descansan, un científico está sentado sobre los hombros de gigantes, o sea, de todos sus antecesores, que fueron construyendo gradualmente, han ido construyendo la ciencia y las teorías, cuales podemos construir explicaciones o dar explicaciones sobre cómo funciona la naturaleza. Entonces esto es una sucesión de muchos pioneros y héroes de la ciencia, que se remontan hasta a la época de nuestros antiguos griegos, y más atrás aún. En fin. Y la otra pregunta era, ¿con quién Sí, me identifico? sí, ¿con quién se identifica a nivel científico o también a nivel personal? Porque todos los científicos tienen una personalidad diferente. ¿Cuál se parece más a Mario Moon? Oh, difícil. Tengo la pendiente esa pregunta, que no sé, sería un poquito injusto. Quizás. Digo yo por forma también de divulgar, quizás, porque como le decía, no todos los astrónomos son iguales, de hecho. Ya que estamos hablando de divulgación, profesor, claro, Carl ¿Mm? Sagan es un gran inspirador, Mm. porque la ciencia, la astronomía al ciudadano a pie, gracias a su famosa serie de divulgación científica que se llamó Cosmos, por ahí por los años 80, ¿no? Exacto. Y después tuvo una segunda versión conducida por Neil deGrasse Tyson, que es más conocido por las generaciones más jóvenes. Yo creo que por ahí andan mis grandes referentes, ¿no? En la divulgación, Carl Sagan, y en la teoría, Albert Einstein, por ahí. No, grandes personajes. En realidad es buena, yo no a todos le hago esa pregunta, pero es bueno e interesante saber en dónde uno se representa también, porque a veces uno se deja llevar mucho por los estudios, pero no por la persona. Yo quisiera aprovechar y hacerle un homenaje a un astrónomo chileno que, que fue el director del Observatorio Astronómico Nacional a fines de los años 50, comienzo de los 60. Su nombre es Federico Ruggiant, porque él, con gran visión, viajó a Estados Unidos en 1958. Se entrevistó con el director del Observatorio de Chicago, el Observatorio Yerkes. El director de Yerkes era Gerard Kuiper, y le fue a contar de que en Chile, en el norte de Chile, estaban los mejores cielos para la observación y estudio del universo. Y su colega norteamericano viajó a Chile a los pocos meses a ver si esto era, a ver con sus propios ojos lo que le había contado Roger. Y él llega a Chile en el año 59, y como consecuencia de esa gestión, Estados Unidos envía una delegación de técnicos y astrónomos a investigar las calidades del cielo en varios cerros en el norte de nuestro país. Investigaron desde acá, desde la región metropolitana hasta Copiapó. Y fue la que llevó a que los norteamericanos fundaran en Cerro Tololo el Observatorio Interamericano. Y luego llegaron otras organizaciones a Chile
que hoy día tienen sembrado de telescopio el desierto de Atacama. Entonces, fue esa gestión, esa visión de Federico Ruchant lo que ha permitido que en nuestro país estén instalados telescopios más modernos y avanzados del mundo. Qué importante cómo una persona puede cambiar las generaciones más adelante. Sí. ¿No? ¿Cuál es el apellido, perdón? Se escribe Ruth, R-U-T-L-A-N. Rutland, ¿no? Déjame deletrearlo bien para no meter las patas. Federico Ruchant. Claro, es R-U-T-L-L-A-N-T. Ahí está, Federico, ya. Catalán. Ya, qué bueno que me lo diga, porque también podríamos hacer algo con respecto a este personaje. Yo no lo había escuchado y como usted lo dice, si no fuera por él, no tendríamos esto que tenemos ahora y lo que vamos a tener años después. Sí, fue visionario en muchas áreas, de las cuales podríamos hablar mucho rato. Ah, muchas gracias por el dato, ahí vamos a investigarlo. ¿Qué le pareció la conversa? ¿Le gustó? Muy agradecido, profesor, por su invitación, por su entusiasmo, por acercar la investigación a los jóvenes y a sus seguidores. Muchísimas gracias. Sí, yo también agradecido de que usted me haya aceptado la invitación, porque sé que el tiempo es muy escaso, pero las ganas son mucho más grandes y por eso también le agradezco en nombre de todos los asistentes y también de todos los que lo conocen que usted pueda hacer eso. No hay tantos científicos que divulguen y que les guste divulgar y que entiendan que también las otras personas necesitan saber. Así que se lo agradezco en nombre de todos. También gracias por los libros, que son muy fáciles de leer, muy fáciles de entender. Y qué bueno que esté aquí, que sea chileno, que es nuestro país, para que sigamos aumentando esta divulgación y la importancia de la ciencia en Chile. Y ya lo vimos con la pandemia, que necesitamos tener un país más científico. Así que agradecido, mis estudiantes se lo agradecen y todo el público. Aquí estoy viendo a muchos seguidores suyos que están participando. Patricio, Gary, en fin, Diego, profe Acevedo, en fin, Sí, hay muchas hartos profes gracias. que lo escuchan también. Sí, yo en mi misión voy a tratar de seguir divulgando lo mismo y haciendo y plasmando también la identidad de usted, porque usted aquí ha hecho harto por Chile y yo creo que se le ha reconocido poco. Hay que reconocer más a la gente. Gracias, profesor. Muy agradecido. Que tenga una muy buena noche y saludos y abrazos a todos los amigos y amigas que están participando en su programa. Muchas gracias, que estén bien. Saludos a todos. Muy buenas noches. Nos encontramos en otro capítulo. Chao, chao.